Al tiempo de iniciar esta exposición, me permito agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Certificación de la Organización Mundial de Abogados por la invitación para participar en este evento en representación de mi país, Bolivia. Aprovecho la oportunidad, además, para saludar a todos los colegas e invitados de diferentes países que asisten a él. La temática del evento es de actualidad y de una incertidumbre que golpea al mundo y preocupa por todas las consecuencias que el COVID-19 está dejando en las sociedades de nuestros países, lamentablemente acompañada de muerte y dolor. Existe una incertidumbre en el devenir de la humanidad. En los momentos actuales, la pandemia que se ha extendido a todos los continentes ha desnudado, sin lugar a dudas, las debilidades y la fragilidad de sus instituciones. Surge un interrogante sobre los cambios fundamentales que tendrán las sociedades al concluir la pandemia. Existe una serie de opiniones por las que no esperan cambio alguno sustancial en el futuro, y otras que imaginan que éstas asuman una nueva normalidad establecida por una nueva pauta en las conductas de la gente en torno a sus relaciones mutuas y la estructura institucional emergente. Estamos viviendo en la mayor parte de los países del mundo en un clima de restricciones a la circulación y la movilidad de las personas. Es impredecible determinar cuándo concluirá la pandemia, pero es necesario también no esperar que la misma concluya. Considero que debemos preocuparnos por construir un futuro seguro para la humanidad, habida cuenta que en los momentos iniciales de la apertura a un nuevo orden se caracterizará por un elevado endeudamiento de los estados, de las empresas y de los hogares, en escalas diferentes de acuerdo a los niveles de déficit fiscal, así como las altas tasas de desempleo y desocupación. Lamentablemente, la tensión del COVID-19, la crisis sanitaria y en algunos casos el deseo de evitar desastres económicos ha determinado que nuestros países adopten una gama de medidas fiscales y monetarias, creación de ayudas sociales monetarias y alimenticias, lo que ha implicado un desorden en la gestión de la economía y en la gobernanza. Tras la Segunda Guerra Mundial de 1945, surgió el concepto Estado del Bienestar, en el que el Estado y la economía logran una alianza para ofrecer un entorno socioeconómico capaz de garantizar el llamado bienestar de las personas. Uno de los ingredientes esenciales del bienestar ha convertido a la tecnología en elemento indispensable en un nuevo orden económico y social. No teníamos la menor idea que una pandemia tambalee y cuestione ese grado de certeza y seguridad en el que vivíamos, pasando de una certidumbre a una incertidumbre de la noche a la mañana. La declaración de la Organización Mundial de la Salud trajo al mundo el pánico, al contagio y a la muerte. Y como es habitual en los casos de pandemia que se han conocido en el mundo a través de su desarrollo y de su historia, la adopción de medidas como la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento social, el uso del barbijo o mascarilla como medidas preventivas con la finalidad de dar un tiempo para organizar y evitar desastres en las políticas sanitarias del orbe.
cambió la situación de muchos países de una normalidad complicada a una excepcionalidad que ha cambiado las prioridades de la sociedad en el contexto de bienestar. El consumo de artículos de primera necesidad y sanitarios. Para evitar el contagio, creó un movimiento económico en el que las clases de escasos recursos se vieron altamente afectadas, a las que se sumó el desempleo en sectores como el turismo, la hotelería, el transporte aéreo, terrestre, la gastronomía y otros, que nos dieron a conocer la existencia de una real pobreza que no pudieron soportar los pobres por mucho tiempo la cuarentena, creando un clima de desorden que lamentablemente generó mayores contagios y una gran letalidad. Otro de los factores fundamentales que ha acrecentado el efecto del virus mortal ha sido, sin duda, el pánico que se ha creado por los resultados transmitidos por las redes sociales y los medios de comunicación masiva referentes a las estadísticas letales que generaba en el universo la pandemia y la escasez de una vacuna e insumos sanitarios que generaron que colapsaran todos los medios de auxilio necesarios para esta enfermedad. Esta situación de calamidad sanitaria, tanto en los países desarrollados cuanto en los países en vías de desarrollo y del tercer mundo, demostraron que la pandemia iguala a ricos y pobres en su resultado fatal, que es la muerte. Así lo demuestran las estadísticas que se han generado a partir del inicio de la misma hasta el presente. Estamos en la actualidad viviendo los resultados de la imprevisión en cuanto a sistemas de salud en todo el universo, acrecentando el contagio por medio de la aeronáutica, que ha trasladado inconscientemente y sin saberlo el contagio del virus en cada una de sus rutas y a gran velocidad. El derecho en el nuevo orden político, jurídico, económico y social después del COVID-19. La pandemia, sin lugar a dudas, ha creado un desorden político, jurídico, económico y social, toda vez que en 34 países, por el riesgo al contagio y la prevención a la salud, han tenido que suspender elecciones convocadas para renovar poderes del Estado, lo que ha significado adoptar medidas que han afectado la institucionalidad de este país. En el orden económico, y dada la paralización de la economía, la industria, el comercio, los eventos públicos, cierre de algunas empresas en el mundo, la falta de producción en las pequeñas y microempresas, la baja en el precio del petróleo en países productores, han determinado una baja de ingresos al Estado por concepto de impuestos. Al empresariado, al comerciante y al inversor, por el párate obligado en todas las actividades propias de la actividad comercial diaria. Pasados los 100 días de cuarentena, varios países han intentado reabrir la economía, pese al consejo de especialistas y médicos que se han opuesto a esta tentativa, en razón que la curva de la pandemia sigue en fuerte ascenso y los decesos crecen en todo el mundo día a día. La pandemia ha debilitado la capacidad económica de los países más poderosos y mucho más
en gran parte de América del Sur, que ya confrontaban antes de ella una crisis económica galopante como consecuencia de sus pugnas internas que han debilitado sus economías. El Producto Interno Bruto, como consecuencia del azote de la enfermedad, preocupa a todas las naciones del mundo. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la pandemia generará una contracción global de la economía de un 4.9 a un 5% y advirtió que todavía se desconoce la magnitud y la duración del duro golpe. La situación económica del mundo ha determinado que España convoque una reunión virtual de 9 presidentes latinoamericanos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para responder a la pandemia y sus efectos. Algunos economistas consideran una rebaja del Producto Interno Bruto en un 9.5% en América Latina, con un crecimiento incalculable del desempleo como consecuencia del cierre y la quiebra de algunas empresas, que generará, sin lugar a dudas, un incremento de la pobreza, del hambre y como consecuencia de ello, un crecimiento de la delincuencia. Algunos entendidos en economía consideran que en muchos países del continente latinoamericano, en especial, existirá una deflación con una larga duración como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, y esta podrá agravarse si la pandemia crece en territorios agroindustriales. En el orden jurídico, como lo hemos experimentado los abogados que litigamos y los asesores de empresas, se ha producido una desaceleración en los tribunales de justicia y en la elaboración de contratos por la paralización colectiva que se han producido en todos los países con el fin de evitar, a su vez, el avance de la pandemia. Esta situación planteada ha significado una baja total de los ingresos de los profesionales abogados por espacio de más de 3 meses, sin que hasta la fecha se hubiese normalizado la actividad en este aspecto. En lo que hace a los aspectos de carácter social, el despido de los trabajadores, el incremento de la desocupación han creado condiciones especiales de un descontento popular y desesperación manifestada en algunos países mediante marchas y pronunciamientos en defensa de conquistas sociales vigentes antes de la pandemia y desconocidos ahora por muchos empresarios imposibilitados de poder cubrir salarios, indemnizaciones y otros beneficios reconocidos en favor de los trabajadores, que pudieran generar convulsiones sociales por el descontento popular en la búsqueda de un mejor trato social. La educación en todos los niveles ha sido suspendida en el aspecto presencial y en algunos países de nuestra América se está intentando suplirla con la educación virtual, con enormes deficiencias debido a la poca o ninguna preparación de los docentes, especialmente en la educación media. Existe a su vez deficiencias en el manejo de la tecnología y en el costo de celulares, computadoras o laptops, por lo que se califica la educación virtual como elitista, habida cuenta que no puede llegar a sectores de gente pobre. Visto el pasado presente, debemos encarar con la mayor urgencia a preparar un futuro seguro para la humanidad, que considero no podrá volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Ese pasado de confort del bienestar
nos ha sacudido y es hora de encarar la vida post-pandemia en una forma más solidaria, de menor desigualdad, de mayor justicia social, sin caer en los extremos de la gestión neoliberal de la economía a nivel nacional o regional, o la globalización sin gobernanza ni regulación a nivel mundial. Necesariamente debemos pensar que necesitamos de un nuevo orden político, económico, jurídico y social al concluir el COVID-19. En el orden político será necesario reordenar las estructuras de cada uno de los estados del universo que han sido removidas por la pandemia, especialmente en América Latina, por la creciente pobreza desnudada por el COVID-19 y la letalidad que ha presentado y que ha removido las estructuras de su vida política, económica y social. Necesitamos promover un nuevo orden político en el que desterremos para siempre en las derechas y las izquierdas de nuestros países una pandemia que ha dañado moralmente a la sociedad, pandemia denominada corrupción, que ha empobrecido las arcas del Estado y ha enriquecido a las clases gobernantes. Necesitamos una revolución moral que castigue severamente y sin contemplaciones el enriquecimiento ilícito en desmedro de las clases desposeídas. América necesita justicia social, con una política donde el empresariado sea más solidario con quienes producen su bienestar y sus utilidades. Es preciso cambiar la idea del bienestar sin importar la situación de los trabajadores y sus familias. El concepto de trabajo que ha regido hasta la pandemia está siendo cuestionada. Es necesario repensar y reorientar las estrategias del negocio. Debemos agotar todos los medios para la búsqueda de dinámicas laborales sólidas, fortalecidas para hacerlas más prevalentes. La relocalización internacional de las industrias después de la pandemia tomará, sin lugar a duda, modalidades diversas, dependientes de las combinaciones entre competencia y cooperación que se establezcan entre los países desarrollados. Es preciso pensar que solos no podremos salir de los grandes problemas que nos dejará la pandemia. Necesitamos crear unidad de los países de América Latina para defender colectivamente sus intereses fundamentales en las contiendas globales que se anuncian en un futuro cercano. La integración regional es un imperativo. En razón de las circunstancias señaladas, no existe ni existirá estrategia viable de desarrollo para nuestra América fuera de un sistema de mecanismos y acuerdos de cooperación productiva, comercial, tecnológica y financiera que sustituya la vulnerable y excluyente economía por una nueva economía dinámica encadenada a intereses comunes que logren el progreso de nuestros países. En el orden jurídico, es preciso efectuar una reingeniería de nuestras normas que regulan las actividades del Estado, la relación de las personas jurídicas y particulares con el Estado, el establecimiento de una seguridad social renovada, el incentivo de normas que tiendan a mejorar las grandes y pequeñas industrias, políticas que reactiven el comercio y creación de nuevos empleos para disminuir el nivel de desempleados que sufren hambre
y depresión. Establecer normativas que intensifiquen las exportaciones de materias primas y que regulen las importaciones de tecnología que eleven el estándar de vida de nuestras sociedades. Finalmente, revisar las políticas tributarias para favorecer las inversiones. Nuestros sistemas jurídicos deben organizarse en base a dos elementos necesarios: la meritocracia y la honestidad, desterrando para siempre la designación de autoridades judiciales como reconocimiento a la lealtad política o afinidad con los gobernantes de turno. Después de la paralización de la administración de la justicia, emergente de la cuarentena, provocada por la pandemia, por el COVID-19, que ha obligado por sorpresa a una gran mayoría de países a tomar esa determinación, nos obliga definitivamente a adoptar los medios técnicos de digitalización de la justicia que permita el acceso de los ciudadanos a la misma. Debemos pensar que el Estado está obligado a dotar de los medios electrónicos necesarios que permitan el funcionamiento de los sistemas de justicia dentro de una nueva normalidad. En lo que se refiere a la educación, en todos los niveles, el COVID-19 ha permitido constatar en algunos países la viabilidad de la enseñanza online, a la que no debemos resistirnos, en vista que desconocemos el tiempo que pueda durar esta pandemia o el tiempo que tardará el descubrimiento de una vacuna que permite una nueva modalidad presencial y virtual. La incorporación de nuevas tecnologías en la educación en todos sus niveles constituye un proceso de modernización y de transformación, y sería lamentable desaprovecharlo. Debemos convencernos que estamos obligados por las circunstancias a la adopción de una nueva normalidad bajo el imperio de lo digital, con la llegada de las tecnologías de la información y las comunicaciones que en esta pandemia nos han servido para seguir conectados al mundo. Los cambios se suceden a un ritmo acelerado y es preciso que las fuentes de financiación se encuentren al alcance de los proyectos en los que se valora el talento más que los avales burocráticos de antaño. El sector financiero está obligado a apoyar el emprendimiento y la innovación como factores fundamentales para consolidar el estado de bienestar en el nuevo modelo de convivencia. Dentro de este nuevo orden político, jurídico, económico y social, el derecho, como ciencia, debe jugar un papel preponderante, porque solo es posible organizar todas las actividades de la humanidad por medio de normas legales, cuyo propósito debe ser la creación de una justicia solidaria de paz y progreso en favor de toda la humanidad, sin egoísmos, sin discriminación. Agradezco la atención dispensada y espero que esta exposición sirva para orientar sobre los pasos que considero deben ser tomados en cuenta en el nuevo orden internacional después de la pandemia, que ha servido para unirnos en el afán de buscar soluciones a futuro. Muchas gracias.